Lo habían dejado por muerto en el bosque, sin radio, sin refuerzos, solo sangre en las hojas y los silenciosos árboles de Red Leaf, cerniéndose sobre él. El agente Cole Maddox había descubierto algo peligroso, y alguien se había asegurado de que no saliera de allí con vida. Pero el bosque no estaba vacío. 2 niñas de 10 años que daban un paseo vespertino con su leal pastor alemán tropezaron con lo que ningún niño debería ver jamás. No eran heroínas. Todavía no. Solo unas hermanas con un teléfono de segunda mano, un cuaderno lleno de sueños, y un perro que nunca se había separado de su lado. Lo que hicieron a continuación restauraría tu fe y tu valor en la familia, y en las formas silenciosas en que Dios todavía responde a las oraciones a través de vidas ordinarias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque este es el tipo de historia que nos recuerda por qué hacer lo correcto todavía importa. El viento susurraba entre las hojas escarlatas y ámbar del bosque Red Leaf, esparciendo las primeras caídas a lo largo de los senderos cubiertos de musgo como cartas olvidadas. Era una fresca mañana de sábado de finales de octubre. El tipo de día que olía a tierra húmeda y a humo de leña. El tipo de mañana que hacía que el pequeño pueblo de Alder Glen, Vermont, pareciera un capítulo oculto de un viejo libro de cuentos. Willa y June Fairweather, gemelas idénticas de 10 años, se movían por el bosque con una facilidad familiar. Willa caminaba adelante, firme y observadora, sus ojos avellana constantemente escudriñando, su espeso cabello castaño trenzada en una coleta suelta que rozaba su bufanda azul marino. June la seguía a solo un paso, ligeramente más baja y de carácter más suave, sus ojos un poco más tiernos, sus manos siempre buscando una hoja para admirar o una piedra para recoger. A pesar de sus similitudes en rostro y complexión, sus personalidades divergían como las ramas de un río. Willa, la protectora, June, la soñadora. Ambas llevaban chaquetas verde bosque a juego, desgastadas en las mangas, y mitones de punto tejidos por su madre en inviernos mejores. A sus talones trotaba Rusty, un pastor alemán de 5 años con pelaje negro y canela y sabios ojos ámbar. Se movía con la confianza silenciosa de un perro que había visto más que solo las vallas del vecindario. Rescatado de un refugio rural tras ser entrenado como cachorro de búsqueda y rescate. No pasó la certificación debido a una cojera en su pata trasera izquierda, causada por una lesión temprana en la cadera. Sin embargo, se comportaba con dignidad y un sentido del deber, siempre alerta, sus orejas moviéndose al menor crujido. Era más que una mascota, era su guardián silencioso, su sombra en el bosque, su calor en las noches frías. Las niñas se habían adentrado por el sendero sur, uno raramente utilizado tan tarde en la temporada. Las hojas secas cubrían el camino, y los únicos sonidos eran el crujido bajo sus botas y el ocasional chasquido de ramas bajo las pezuñas de ciervos a lo lejos. Rusty se detuvo de repente, con el hocico en alto y las orejas erguidas. Willa fue la primera en darse cuenta. «Algo va mal», dijo, su voz apenas un susurro. Rusty soltó un ladrido corto y urgente y se desvió del sendero, zigzagueando entre los árboles. Ellas lo siguieron sin dudar, con los corazones acelerados, como si también sintieran el cambio en el aire. 30 pasos más adentro, lo vieron. Desplomado contra la base de un arce rojo, medio oculto por la maleza caída, yacía un hombre con uniforme de agente del sheriff, su cuerpo encogido e inmóvil. La sangre se había encharcado bajo él, empapando la tierra como tinta en un viejo pergamino. Su rostro estaba pálido, los labios teñidos de azul, y una herida abierta en su abdomen palpitaba con cada débil aliento. Willa ahogó un grito. June se quedó paralizada. Rusty rodeó al hombre, olfateando con urgencia, pero sin pánico. No había lugar a dudas. Este hombre se estaba muriendo. Willa cayó de rodillas a su lado. «Está vivo», susurró, sus dedos temblando mientras se cernían cerca de la herida. «Tenemos que detener la hemorragia». June sacó el viejo teléfono plegable que su madre les hacía llevar en los paseos.
La pantalla parpadeó pero se iluminó. «Voy a llamar al 911», dijo con los dedos torpes. El agente Cole Maddox se había unido al departamento del sheriff hacía 3 años. A sus 32, tenía la complexión delgada y compacta de un corredor, con el pelo rubio arenoso muy corto y una mandíbula que había visto su cuota de adversidades. Un hombre tranquilo, Cole siempre había encontrado consuelo en el bosque. Patrullando los senderos menos conocidos, investigando quejas menores de caza furtiva, caminando solo con sus pensamientos y su insignia. Lo que nadie más sabía, salvo su superior y un viejo amigo, era que Cole había estado siguiendo a un grupo sospechoso de tala ilegal y tráfico de armas. No se suponía que estuviera allí esa mañana, pero su instinto lo había atraído y casi le había costado la vida. Willa se quitó la bufanda y la presionó firmemente contra la herida. «Sujeta esto», le indicó a June, quien se arrodilló a su lado y aplicó presión con ambas manos, mordiéndose el labio para no llorar. Willa se volvió hacia el teléfono. «¿Qué dijeron?» «Vienen en camino», susurró June, «pero tardarán 20 minutos. Estamos muy adentro». 20 minutos era demasiado tiempo. La sangre seguía saliendo. Willa cogió un palo caído y lo partió en 2. Usó un trozo para apretar la bufanda y hacer un tosco torniquete. «No te mueras», murmuró. «No tienes permiso». Rusty se tumbó junto a las piernas de Cole, con la cola quieta y los ojos observando a las niñas como si supiera que el silencio era parte del hechizo que mantenía a este hombre aferrado a la vida. De vuelta en el pueblo, en un apartamento del 2º piso sobre la ahora cerrada panadería Fairweather, Maris Fairweather estaba sentada encorvada sobre la mesa de la cocina, con un cuaderno de espiral abierto frente a ella. A sus 36 años, con una complexión robusta y delgada por años de estar de pie detrás de mostradores y amasar pan, Maris llevaba el agotamiento de alguien que ha cargado con demasiado durante demasiado tiempo. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño, con mechones cayendo alrededor de sus sienes, y sus ojos, marrones como los de sus hijas, estaban marcados por la fatiga de la maternidad soltera y las facturas impagadas. Estaba tachando otro pago de servicios públicos cuando sonó el teléfono fijo. Su corazón dio un vuelco. «Soy el oficial Ramos del Departamento de Policía de Alder Glen. ¿Es usted la madre de Willa y June Fairweather?» Su voz se quebró. «Sí, ¿pasa algo?» «Están a salvo», dijo Ramos rápidamente. «Pero ha habido un incidente. Sus hijas encontraron al agente Maddox herido en el bosque. Le han administrado primeros auxilios. Los paramédicos están en camino». Maris se desplomó en la silla con lágrimas picándole en los ojos. El alivio luchaba con el terror. Estaba orgullosa, sí, pero también sentía que había fallado. No tenía idea de que sus hijas supieran cómo detener una hemorragia. Ni siquiera tenía tiempo para enseñarles cosas así. Apenas había conseguido lo suficiente para sus botas de segunda mano. En el bosque, las sirenas finalmente resonaron entre los árboles lejanos. Las manos de June estaban entumecidas. La voz de Willa estaba ronca de repetir: «Aguanta, aguanta, aguanta», mientras los paramédicos entraban corriendo, tomando el control, levantando a Cole en una camilla. Una de ellas, una mujer de pelo cano con ojos agudos y manos suaves, miró a las gemelas y dijo: «Acaban de salvarle la vida ya a un hombre». Willa parpadeó. «¿De verdad? ¿De verdad?». Rusty ladró una vez como en señal de acuerdo. Luego se giró y presionó su costado contra las piernas de June. Ella se apoyó en él, y las lágrimas finalmente cayeron. En algún lugar, en el caos de sirenas y ladridos y sollozos, el sonido de las hojas cayendo en el bosque Red Leaf continuó, inadvertido, pero constante, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración maravillado. La escarcha se aferraba a las esquinas de los cristales de las ventanas como un frágil encaje, mientras la luz de la mañana se colaba en el pueblo de Alder Glen. El domingo había llegado con un frío más agudo que el día anterior,
Aunque los árboles del bosque Red Leaf todavía lucían orgullosos sus colores otoñales, como si se negaran a rendirse al invierno todavía. Dentro del apartamento de los Fairweather, Maris estaba junto a la estufa, viendo cómo la tetera traqueteaba sobre el fuego bajo. Sus hombros, todavía rígidos por una noche inquieta, subían y bajaban con el esfuerzo de mantenerlo todo unido. Maris Fairweather era una mujer de silenciosa resiliencia, de 36 años, con una espalda fuerte y manos callosas por años de panadería. Llevaba su agotamiento como un segundo abrigo. Su cabello oscuro, atado en un nudo desordenado en la nuca, había comenzado a platearse en las sienes, no por la edad, sino por la preocupación. Una vez soñó con abrir su propia panadería, un sueño que tocó brevemente antes de que la pandemia cerrara su tienda, y con ella, su seguridad financiera. Ahora se aferraba a retazos de estabilidad, consiguiendo trabajos esporádicos, horneando magdalenas para vender en los mercados locales y dando clases particulares de matemáticas a niños los fines de semana. Willa y June estaban sentadas a la mesa en pijama, con las mejillas rosadas por el calor de la rejilla de calefacción de abajo. Rusty yacía acurrucado bajo el banco, con las orejas moviéndose mientras dormía. Un golpe en la puerta sacó a Maris de sus pensamientos. Se secó las manos en un paño de cocina y abrió la puerta a una mujer alta con un abrigo gris carbón. «Soy la detective Valerie Monroe», dijo la mujer, ofreciendo una sonrisa amable. Tenía unos 40 años, delgada y serena, con rizos negros cortos detrás de las orejas y ojos oscuros que no se perdían detalle. Su voz era baja, deliberada, pero no desagradable. «¿Puedo pasar?» Maris dudó. Luego se hizo a un lado. «Por supuesto». Monroe se quitó el abrigo y se sentó frente a las gemelas. Estudió a las niñas un momento. Luego se inclinó hacia adelante. Quería agradecerles. El agente Maddox está vivo gracias a sus acciones de ayer. Willa y June intercambiaron miradas, sin saber qué decir. Monroe no insistió. A veces la valentía se ve en medallas, a veces se ve en unos mitones presionando una herida. Maris carraspeó. «Me alegro de que vaya a estar bien. Las niñas, bueno, solo hicieron lo que pensaron que era correcto». «Eso es más de lo que muchos adultos habrían hecho», dijo Monroe. «Acabo de venir del hospital. Ha salido de la cirugía, está estable, perdió mucha sangre, pero los médicos dicen que tiene una oportunidad de luchar». Hizo una pausa. Su tono se suavizó. Preguntó por las niñas. Rusty se movió, se sentó, y soltó un gruñido bajo y protector. Monroe sonrió. «Y este debe ser Rusty, el héroe detrás de las heroínas». «No le gustan los extraños al principio», dijo June en voz baja, poniendo la mano en la cabeza de Rusty. «Pero sabe quiénes son las buenas personas». La expresión de Monroe cambió. Algo detrás de sus ojos parpadeó. Un recuerdo, quizás. Los perros siempre lo saben. Se quedó solo unos minutos más, ofreciendo su tarjeta de contacto y una promesa de mantenerse en contacto. Mientras se iba, Maris la acompañó a la puerta. «Detective», dijo vacilante, «por favor, nada de recaudaciones de fondos ni campañas en línea. No quiero caridad». Monroe asintió lentamente. «Entiendo, pero a veces la ayuda no es caridad, es comunidad». Se fue sin presionar más, pero su mente se quedó en Maris. La forma en que estaba de pie, erguida, pero cansada, orgullosa, pero claramente agobiada. Valerie Monroe conocía bien esa postura. Su propia madre la había llevado, criándola a ella y a sus 2 hermanos después de que su padre muriera en un incendio en un almacén, cuando ella tenía 9 años. El orgullo los había mantenido a flote, pero también había hecho el camino más difícil. Más tarde ese día, una furgoneta de noticias locales se detuvo frente al edificio de apartamentos. La presentadora, una enérgica rubia con un abrigo rojo llamada Holly Marks, se presentó con profesionalismo pulcro. «Nos encantaría presentar a sus hijas en el segmento de la noche», le dijo a Maris. «Creemos que al pueblo le vendría bien una pequeña buena noticia». Maris no estaba segura,
pero el asentimiento entusiasta de Willa y la sonrisa esperanzada de June suavizaron su resistencia. «Está bien», aceptó, «pero que sea respetuoso. Siguen siendo niñas». Holly cumplió su palabra. El segmento se emitió a las 6 de la tarde. Un montaje de imágenes de la escena del rescate mezclado con breves entrevistas. Willa explicó cómo Rusty los alertó. June, sonrojada, mostró la bufanda que usó para detener la hemorragia. «Solo queríamos ayudar», dijo tímidamente. «Nadie debería tener que estar solo así». El clip fue compartido cientos de veces en línea. Los comentarios llovieron. «¡Qué niñas tan valientes! El tipo de historia que necesitamos ahora mismo. ¿Dónde podemos donar?» Maris desactivó las notificaciones. No quería limosnas y no quería lástima. Lo que quería era un trabajo que pagara lo suficiente y un hogar que no temiera perder cada mes. Esa noche, Monroe se sentó en su coche en el aparcamiento de la comisaría, mirando la carpeta del caso abierta en su regazo. Fotos de equipo de tala ilegal, una lista de delincuentes conocidos que se sospechaba estaban en la zona, y el informe preliminar de Cole Maddox. Todo apuntando a algo más grande que una patrulla de rutina que salió mal. Monroe siempre había sido meticulosa. A sus 42 años, había llegado a detective siendo tranquila, analítica y profundamente concentrada, pero algo en este caso, en los instintos de Cole, la carcomía. No podía quitarse la sensación de que alguien del pueblo, alguien respetado, podría estar involucrado. De vuelta en el apartamento, Maris arropó a las niñas en la cama. Estaban excitadas por la emoción, pero el cansancio finalmente las venció. Rusty se subió al pie de su cama compartida, apoyando su barbilla entre sus patas. Maris volvió a la cocina, se sentó y abrió de nuevo su cuaderno. Se quedó mirando la columna etiquetada. Alquiler pendiente, factura de gas, mínimo de la tarjeta de crédito, cuotas del almuerzo escolar. Se mordió el interior de la mejilla, luego pasó la página a una lista de recetas de panadería. Escones de arce, rollos de canela y manzana, pan con costra de avena, las cosas que una vez hizo con alegría. El horno no había funcionado bien en meses. Un suave golpe la sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró un pequeño sobre en el felpudo. Dentro había una nota con una letra pulcra, de alguien que sabe lo que es criar hijos sola, sin compromisos, solo gratitud. BM. Detrás de la nota había una tarjeta de regalo para la tienda de comestibles local. Maris se quedó en la puerta durante mucho tiempo, el aire fresco rozando sus brazos desnudos. No lloró, pero algo dentro de ella se aflojó un poco, como un nudo que se deshace suavemente. El pasillo de la escuela primaria de Alder Glen olía débilmente a virutas de lápiz, cera para pisos y puré de manzana. Olores reconfortantes e intrascendentes para la mayoría, pero hoy era diferente. Estrellas de papel rojo, blanco y azul marino, recortadas por los propios alumnos de 5º grado, decoraban las paredes. En medio del pasillo, justo debajo del tablón de anuncios que decía «Héroes locales», colgaba una foto de Willa y June Fairweather. Ambas niñas posaban con sonrisas torpes, flanqueadas por la directora Hayes y un recorte de cartón de un coche de policía. En la sala de usos múltiples, el alumnado se había reunido. El gimnasio había sido transformado apresuradamente con sillas plegables y papel crepé. Al frente estaba la directora Naomi Hayes, una mujer de unos 50 años con una corona de rizos plateados y una voz que podía silenciar una sala llena de niños de 4º grado hiperactivos por el azúcar. Era alta, delgada, y siempre llevaba broches con forma de animales, uno diferente cada día. El de hoy era un zorro de bronce. Naomi había sido directora durante casi 20 años, respetada no solo por sus estrictos estándares, sino por la justicia que llevaba como una armadura. Una vez acogió a una estudiante cuya madre desapareció durante una tormenta de nieve, y la crió hasta que llegaron los servicios infantiles. Ese recuerdo perduraba como un hematoma en su alma, guiando cada decisión que tomaba con silenciosa convicción.
Golpeó el micrófono. Estudiantes, hoy honramos el coraje. No el que grita o golpea, sino el que actúa silenciosamente cuando nadie está mirando. Willa y June subieron tímidamente al escenario. Sus suéteres verde bosque a juego habían sido lavados recientemente, y Rusty, a quien se le había dado permiso especial para asistir, se sentó obedientemente a sus pies, llevando una medalla de papel hecha a mano. El aplauso fue atronador. Una niña de segundo grado sostenía un pequeño cartel. Gracias, Willa y June. Después de la asamblea, Naomi se agachó al nivel de Rusty, pasando sus dedos suavemente por su pelaje. «Eres un buen chico», murmuró. «Mejor que la mayoría de los adultos que conozco». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una austera habitación de hospital que olía a antiséptico y luz solar filtrada, el agente Cole Maddox miraba al techo. Sus heridas estaban sanando, pero algo más se enconaba bajo la superficie. Los médicos decían que tenía suerte. 17 puntos, 2 transfusiones de sangre, sin daños orgánicos permanentes, pero la suerte no le sentaba bien. Se sentía vacío, como si le faltara algo crucial, y no supiera cómo llamarlo. La detective Monroe entró en silencio, llevando un sobre de Manila. Acercó una silla a su lado. «Te ves mejor», dijo, con tono neutro. Cole giró la cabeza lentamente. Su rostro había recuperado el color, pero tenía ojeras bajo los ojos. Las apariencias engañan. Monroe lo estudió. «¿Quieres hablar de ello?» Él dudó. «Quizás, pero no sobre mí. ¿Sobre mi padre?» Ella asintió percibiendo el cambio. El padre de Cole también había sido oficial de policía, George Maddox, desaparecido durante más de 2 décadas. El informe oficial lo catalogó como una desaparición voluntaria. Cole nunca lo creyó. «Tenía 8 años», dijo. «Salió a revisar un ruido cerca del viejo molino. Nunca regresó. Mamá nos empacó y nos fuimos del pueblo 3 meses después. Solo volví el año pasado. ¿Crees que el tiroteo está conectado?» Él asintió. La forma en que se movieron, cómo sabían dónde estaría, no fue al azar. Monroe abrió el sobre, sacando fotos de huellas de neumáticos, fragmentos de radios de 2 vías y una pistola oxidada encontrada cerca del claro del bosque. Las extendió. «¿Reconoces algo de esto?» Él señaló la carcasa de la radio. «Eso es de dotación policial, de finales de los 90. Mi padre llevaba una así». Monroe frunció el ceño. «¿Crees que alguien la ha estado escondiendo ahí fuera durante 20 años?» «Creo que alguien ha estado observando, esperando». De vuelta en el apartamento, Mary se sentó al borde de su cama, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando con el gerente del mercado, tratando de alquilar de nuevo su antiguo puesto. «Por favor, sé que estoy atrasada, pero puedo ponerme al día. Esta temporada podría cambiar las cosas». La voz al otro lado era educada, pero firme. «Maris, todavía debes las cuotas del otoño pasado. No puedo abrir un espacio hasta que esté saldado. Lo siento». Colgó y se frotó la sien. En la cómoda había un frasco a medio llenar etiquetado como «fondo para el horno». Willa lo había empezado. Había estado metiendo monedas cada semana. Maris no había tenido el corazón para detenerla. Esa tarde, Willa, June y Rusty volvieron a deambular hacia el bosque. No era parte del plan. Se suponía que debían estar limpiando su habitación, pero la curiosidad tiraba de Willa como un viento persistente. «Solo quiero ver», dijo. «¿Ver qué?» Swingó June, arrastrando sus botas por las hojas. Willa se encogió de hombros, sacando un cuaderno de su chaqueta. «Hay una parte del sendero en la que Rusty ladró la semana pasada. Nunca lo hace a menos que algo sea raro». Rusty los condujo a un claro cerca de un camino maderero en desuso. La hierba alta había cubierto gran parte del área, y algunos barriles oxidados yacían medio enterrados en el barro. De repente, Rusty comenzó a ladrar, de forma corta, aguda e insistente. Las niñas se quedaron heladas. Willa garabateó en su cuaderno. «Ubicación,
Sur de Miller's Hollow. Rusty reactivo. Posible detección de olor. No se acercaron más, pero se quedaron lo suficiente como para tomar una foto con el teléfono plegable heredado de June. Cuando llegaron a casa, Willa guardó la nota en su caja de zapatos de cosas importantes, un tesoro de calcos de hojas, rocas extrañas, y ahora una entrada a algo más grande que los juegos del patio. Más tarde esa noche, la detective Monroe caminaba por el aparcamiento de la comisaría y pasó junto al oficial Daniel Carnes, un patrullero recién trasladado de Montpellier. Carnes tenía unos 30 y tantos años, era fornido y de buen carácter, con la costumbre de hacer bromas en los peores momentos. Le hizo un gesto con la mano. «Buenas noches, detective». «Buenas noches, Carnes. Pareces alguien que va a pedir un favor». «En realidad, sí. Mi hermana está organizando la colecta de Acción de Gracias. Estamos recogiendo productos horneados. ¿Crees que podría pedirte esos cuadraditos de limón que trajiste a la reunión del mes pasado?» Monroe arqueó una ceja. «Yo no horneo». Carnes parpadeó. «¿En serio? Entonces, ¿quién?» «No importa», murmuró ella, alejándose con una sonrisa. No había horneado nada. Los había comprado en una pequeña mesa fuera del apartamento de los Fairweather, donde Willa había dejado un cartel. $1. Ayúdanos a arreglar nuestro horno. La noche cayó temprano sobre Alder Glen, como solía ocurrir a finales de octubre. Los árboles del bosque Red Leaf habían comenzado a despojarse de sus hojas de colores ígneos, y un frío se colaba en los hogares por las grietas más pequeñas. Las farolas parpadearon hasta encenderse, proyectando halos dorados sobre las aceras. El cielo arriba era de un azul oscuro. Las estrellas aún estaban veladas por nubes a la deriva. En la cocina de los Fairweather persistía el olor a cable quemado. Maurice estaba agachada frente al horno, frunciendo el ceño mientras movía una bobina desconectada. Su frente estaba arrugada y una mancha de grasa cruzaba su pómulo. Llevaba una vieja sudadera con los puños deshilachados y pantalones de pijama salpicados de flores. Sus dedos estaban rojos por el frío, pero su mandíbula estaba tensa con silenciosa resolución. Willa estaba cerca, hojeando un manual de instrucciones andrajoso con las yemas de los dedos manchadas de aceite. June estaba sentada en un taburete, organizando su caja de herramientas como una mecánica junior. Rusty yacía en el umbral, observando con las orejas erguidas y la cola golpeando el suelo cada vez que alguien se movía. «Inténtalo ahora», gritó Willa, sosteniendo una linterna entre los dientes. Maurice ajustó una perilla y presionó el encendido. «Nada», exhaló lentamente. June levantó la vista. «Tal vez podamos preguntarle a la directora Hayes. Una vez arregló el proyector con un clip y chicle». Maurice se rió por lo bajo. Tentador. Sonó el timbre. Willa corrió a abrir y regresó con una caja marrón de tamaño mediano. Encima había un recibo rosa con la etiqueta «Pedido en línea». Crumble de manzana y canela por 2. Dentro había una nota escrita a máquina. «Por favor, entregar antes del domingo. Mi abuela echa de menos sus productos horneados. W. Miller». Maurice le dio la vuelta a la nota. No reconocía la letra. ¿Alguien encontró nuestro folleto? June inclinó la cabeza. «No dejamos ninguno para el crumble, solo para las magdalenas». Maurice no dijo nada. En cambio, se acercó al mostrador, guardó la nota en su libro de recetas y se volvió hacia el horno. «Arreglemos esto». Al otro lado de la ciudad, la detective Valerie Monroe estacionó su sedán junto al inicio del sendero que conducía al borde sur de Red Leaf. Sus botas crujieron sobre la hierba escarchada al salir. Llevaba un grueso abrigo negro cerrado hasta la barbilla y un gorro azul marino sobre sus rizos. Una única farola zumbaba sobre sus cabezas, proyectando sombras sobre el mapa en su mano. No estaba sola. Cole Maddox, vestido con varias capas y una chaqueta de franela oscura, estaba a su lado con una linterna en una mano y un termo en la otra. «¿Estás seguro de esto?», Zrenia preguntó Monroe. Cole asintió.
Willa dijo que Rusty se puso nervioso cerca del antiguo sendero eléctrico junto a Miller's Hollow. Ahí es donde quiero empezar. Se movieron silenciosamente a través de la maleza. El bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional crujido de una rama lejana. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a un claro cubierto de enredaderas y musgo. Cerca de un grupo de rocas, Cole vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una radio de mano medio enterrada en la tierra. Su carcasa estaba rota y la rejilla del altavoz manchada con algo oscuro. Se puso guantes y la levantó con cuidado. En la parte posterior, desvaídas pero aún visibles, estaban las iniciales. G.M. Monroe exhaló. Tu padre. Él asintió una vez, con los labios apretados. Creo que sí. Ella se agachó a su lado, inspeccionando la escena. Había marcas de arrastre poco profundas cerca y débiles huellas de botas parcialmente borradas por el tiempo. Llamaremos a un equipo forense mañana. Ahora está demasiado oscuro, pero esto, tocó la radio. Esto no es nada. De vuelta en la comisaría a la mañana siguiente, Monroe se reunió con el sargento Lewis Corrian, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con barba gris y ojos perpetuamente cansados. Era conocido por su lealtad silenciosa y su mente metódica, habiendo servido 30 años en la policía. Corrian había entrenado al padre de Cole, y cuando Monroe le mostró la radio, sus manos temblaron al tomarla. Recuerdo este modelo, murmuró. Dejaron de emitirlos en 2003. George llevaba uno así hasta el día que desapareció. ¿Crees que alguien del departamento estuvo involucrado? Zrenia preguntó Monroe. Corrian no respondió de inmediato. En cambio, levantó la vista con ojos atormentados. Creo que los secretos no permanecen enterrados para siempre, ni siquiera en los pueblos pequeños. Al mismo tiempo, Maris y sus hijas finalmente lograron que el horno volviera a funcionar. Las tres vitorearon mientras la cálida luz interior parpadeaba. Rusty ladró una vez, como si se uniera a la celebración. Maris se secó los ojos con la manga, no de grasa esta vez, sino de algo más tierno. Más tarde esa tarde, comenzó a hornear de nuevo. El aroma de azúcar moreno y manzanas llenó su apartamento. Willa y June se turnaban para remover la masa mientras Maris daba forma a las cortezas. Se rieron cuando Rusty robó un trozo de masa de la mesa. Mientras los pasteles se enfriaban, Willa se sentó con su cuaderno. Abrió una nueva página titulada El misterio de Red Leaf. Su letra era pulcra, cada pista numerada. La entrada número 3 decía, radio encontrada cerca de Miller's Hollow. Rusty ladró de nuevo hoy. Podría haber más cosas enterradas allí. Mientras tanto, Cole estaba sentado en su cama de hospital, hojeando el periódico local. La portada mostraba una foto borrosa de Willa y June con el titular, La valentía viene en botas pequeñas. Sonrió débilmente. En el margen de la página alguien había escrito, Ella te salvó, no lo desperdicies. No reconoció la letra, pero dobló el periódico y lo colocó junto a su cama. Más tarde, Monroe llamó a su puerta. Tenía otro archivo en sus manos. Necesito tu ayuda, dijo. Este ya no es un caso en solitario. Cole la miró a los ojos, ahora firmes. Hagámoslo. Al anochecer, el viento había comenzado a aullar. El aire sobre Alder Glen había cambiado, más denso, más frío, expectante. Las hojas azotaban las aceras en un frenesí, y el cielo, antes de un suave azul pizarra, se había oscurecido a carbón. Los truenos retumbaban en la distancia como una advertencia, susurrada entre las montañas. La gente del pueblo, acostumbrada a tormentas cortas, cerró ventanas y metió a los perros en casa. Pero esto era diferente. Se avecinaba una tormenta. Maris Fairweather estaba junto a la ventana de la sala, con los ojos fijos en los árboles que se doblaban como bailarines en oración. Sostenía su teléfono en una mano, su delantal todavía espolvoreado con la harina de la hornada de la mañana. El apartamento olía a clavo y canela, pero su corazón estaba oprimido. Las gemelas no estaban en casa.
Dijeron que iban al borde del bosque, murmuró para sí misma, con el pánico invadiéndola. Se volvió hacia el cuenco de comida de Rusty, lleno e intacto. En lo profundo del bosque, Willa y June se abrazaban bajo las raíces nudosas de un árbol volcado, su aliento empañando el frío. Rusty se agachaba a su lado, con las orejas pegadas y los flancos agitados. La tormenta había llegado más rápido de lo que pensaban. La lluvia caía de lado, el viento aullaba a través de las copas de los árboles, y lo peor de todo, voces. Las niñas se habían adentrado más en Red Leaf esa tarde, esperando rastrear más del sendero al que Rusty había reaccionado. Willa llevaba su cuaderno. June trajo la linterna. Pero entonces oyeron a hombres hablando en voz baja, desconocida, cortante, y vieron un parpadeo de luz, no de linternas, sino de faros frontales. Rusty había gruñido profunda y urgentemente. Antes de que pudieran correr, oyeron a uno de los hombres decir: «Esas niñas vieron algo». Huyeron. Rusty las había llevado al escondite. Ahora se acurrucaban allí, en un viejo hueco donde las raíces formaban un techo parcial. La tierra a su alrededor húmeda y con olor a descomposición. Pero por ahora estaban a salvo. En la oficina del sheriff, la detective Monroe estaba junto al mapa de seguimiento de la tormenta, con el abrigo a medio poner. La llamada de Maris había llegado minutos antes. Niñas desaparecidas. Posible peligro. Ubicación: borde del bosque cerca del sendero de Miller's Hollow. Un nudo nauseabundo se le formó en el estómago. Cole entró, cojeando ligeramente, su cuerpo aún no recuperado del todo. Llevaba una chaqueta impermeable negra y una mirada decidida. «Voy a ir», dijo. Monroe no discutió. Le entregó la radio. «Vamos juntos». Condujeron el 4x4 del departamento hacia la tormenta. Los limpiaparabrisas golpeaban como corazones frenéticos. Las carreteras estaban inundadas. Las ramas de los árboles se partían sobre ellos. Pero siguieron adelante. Cada minuto contaba. En el bosque, Willa temblaba. El frío se le había metido en los huesos y sus dientes castañeteaban. Miró a June, acurrucada a su lado, con las mejillas rojas y húmedas. Rusty se levantó de nuevo y gruñó, con el cuerpo tenso. Entonces, ¡snap! Se rompió una rama, más cerca que antes. Willa se inclinó hacia el oído de su hermana. «Si pasa algo, corre. No te voy a dejar». El pelo del lomo de Rusty se erizó. Dio 2 pasos hacia adelante, bajo la lluvia, posicionándose entre el ruido y las niñas. De entre los árboles, surgieron 2 sombras, hombres con abrigos pesados, sus ojos escudriñando la maleza. «Las vi ir por aquí», murmuró uno. De repente, Rusty ladró, explosivo y agudo. Se lanzó al claro, su cuerpo era todo músculo y furia. Uno de los hombres maldijo, levantando su linterna justo a tiempo para ver a Rusty en pleno salto. El perro lo derribó hacia atrás, en el barro. El otro hombre blandió salvajemente una barra de metal, golpeando a Rusty en el costado. El perro aulló, pero no retrocedió. En cambio, cargó de nuevo, llevándolos a ambos más adentro del bosque, lejos de las niñas. Las gemelas se quedaron heladas. No se atrevieron a moverse. Cole y Monroe llegaron minutos después, los faros parpadeando entre los árboles. Cole saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo, linterna y arma en mano. ¡Niñas!, Component Placement gritó por encima del viento. «¡Willa! ¡June!». Desde el hueco, una vocecita. «Aquí». Monroe corrió hacia ellas, cayendo de rodillas y abrazando a June. Cole alcanzó a Willa con las manos temblorosas. «Están a salvo ahora. Las tenemos». Entonces, oyeron un gemido. Rusty salió tambaleándose de la línea de árboles, con sangre en el flanco, cojeando pesadamente. Sus ojos encontraron a las niñas y su cola se movió una vez antes de desplomarse. «¡Rusty!», Zrenia gritaron ambas niñas, corriendo hacia él. Cole levantó al perro con cuidado, acunando su cuerpo contra su pecho. «Está muy herido», dijo. Se amontonaron en el vehículo.
Monroe pidiendo un veterinario por radio. El viaje de vuelta fue lento, la lluvia una cortina de agujas, pero dentro del coche había un silencio frágil, parte asombro, parte alivio. En el hospital de animales, los recibió la doctora Martha Lowe, una mujer menuda de unos 40 años con el pelo oscuro recogido en un moño bajo y movimientos precisos que hablaban de experiencia. Tenía un comportamiento tranquilo y directo y un par de gafas de lectura perpetuamente posadas en el borde de la nariz. «Ha perdido mucha sangre», dijo después de examinar a Rusty, «pero es fuerte. Si sobrevive a esta noche, estará bien». Las niñas no se apartaron de su lado. De vuelta en casa, secas y envueltas en mantas, Willa finalmente habló mientras June se apoyaba en su hombro. Pensé que mamá se rendiría con nosotras, que se cansaría de intentarlo. June la miró con los ojos muy abiertos. Nunca lo haría. Casi tuvo que vender sus anillos, susurró Willa. June le tomó la mano. No necesitamos anillos. Solo la necesitamos a ella y a Rusty. Eso es todo. Cole estaba sentado cerca, escuchando cada palabra. Sus ojos brillaron. Y por primera vez en años, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No por dolor, sino por la familia que nunca pudo tener. Y por la que estaba viendo sanar frente a él. Pasó un mes, y con él, la crudeza del final del otoño se suavizó. Los árboles del bosque Red Leaf estaban ahora desnudos, sus ramas extendidas hacia el cielo como testigos silenciosos. La escarcha todavía besaba la hierba por las mañanas, pero el sol finalmente había regresado. Calentaba las aceras de Alder Glen y doraba los cristales de la panadería. Por primera vez en meses, no había tormenta en el horizonte. El letrero recién pintado sobre la plaza del mercado decía «Migas y cortezas». El modesto puesto de madera, antes vacío y cubierto de polvo, ahora contenía bandejas de pasteles calientes y frascos de conservas caseras. El aire estaba lleno del aroma de escones glaseados con arce y tartas de manzana especiadas. Maris Fairweather estaba detrás del mostrador, con las mangas arremangadas, un delantal nuevo atado a la cintura. Su cabello estaba recogido, sus mejillas sonrosadas por el calor del horno, no por el estrés. Todavía había una preocupación silenciosa en su mirada, pero se había suavizado en algo más ligero, algo que se parecía a la esperanza. Una multitud se arremolinaba en la reapertura. Una pizarra en el lateral decía, «Pregunte por nuestras Magdalenas heroicas», nombradas en honor a 2 niñas valientes y un perro muy bueno. Detrás del puesto, Willa y June repartían servilletas y cambio, ambas con gorros rojos a juego y sonrisas demasiado grandes para sus pequeños rostros. Rusty yacía debajo de la mesa, con un suave vendaje aún alrededor de su flanco, su cola moviéndose perezosamente cada vez que alguien le ofrecía una caricia. Al otro lado de la ciudad, en el centro municipal de Alder Glen, el gimnasio comunitario había sido transformado. Globos azul marino y blancos estaban atados a sillas plegables. Una gran pancarta decía, «Lanzamiento del programa de jóvenes socorristas en honor a Willa y June Fairweather». Filas de niños locales se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, mientras un hombre alto con una camisa azul marino impecable se adelantaba. El agente Cole Maddox se había recuperado por completo. El color había vuelto a su rostro, y aunque caminaba con una ligera cojera, había algo más firme en su paso, como un hombre que había vuelto a entrar en su vida con ambos pies. A sus 32 años, su cabello castaño claro estaba volviendo a crecer donde había sido afeitado para la cirugía, y su uniforme le quedaba perfectamente, con las mangas arremangadas hasta los codos. Carraspeó y habló al micrófono. «A veces los héroes no llevan insignias ni usan capas», comenzó. «A veces tienen 10 años, con las rodillas raspadas y más coraje que la mayoría de nosotros juntos». La multitud rió suavemente. June se escondió detrás del hombro de su hermana. Willa sonreía radiante. Cole continuó. «Gracias a estas niñas,
Este pueblo no solo tiene una vida más, sino un nuevo programa donde los niños aprenderán primeros auxilios, respuesta a emergencias y el valor de mantener la calma en el caos. Sonaron los aplausos. Al final de la ceremonia, Monroe subió al escenario con una caja de terciopelo en la mano. Llevaba su abrigo de gala, el pelo cuidadosamente recogido, su voz uniforme pero reverente. Y finalmente, nos gustaría reconocer a un miembro de este pueblo que, aunque camina sobre 4 patas, tiene el corazón de un león. Rusty, recién aseado, caminó hacia la plataforma por su cuenta, con una brillante cinta azul colgada del cuello. Monroe se arrodilló y le prendió una pequeña medalla redonda, Premio de Honor Civil Canino. La multitud se puso de pie. Willa le susurró a su hermana: «Parece que está sonriendo». Esa noche, los Fairweather regresaron a casa como una familia de 5. 3 humanos, un heroico pastor alemán y una nueva masa madre llamada Valiente. Cole fue con ellos, con los brazos llenos de magdalenas sobrantes y el corazón lleno de algo que aún no había nombrado. Se había transferido oficialmente a la unidad de alcance comunitario del pueblo, enfocándose en la educación sobre seguridad y la participación juvenil. Pero más que eso, había comenzado a cenar los domingos con los Fairweather. Las niñas ya le habían puesto un lugar en la tabla que listaba los trabajos familiares. Su cuadrado decía lavaplatos y cuentacuentos. Y mientras el sol se ponía, pintando las ventanas de la cocina en tonos miel, Monroe pasó por allí. Le entregó a Cole una pequeña cinta de casete en un estuche de plástico desgastado por las esquinas. Su voz era más baja de lo habitual. Se encontró en el antiguo archivo del departamento, mal archivado en una vieja caja de pruebas. Cole la miró confundido. Ella asintió. «Es tu padre». La pusieron esa noche en un viejo reproductor de casetes desenterrado del armario de Maris. La cinta crujió al principio, luego se aclaró. La voz de George Maddox se escuchó. Áspera, baja, reflexiva. «Si estás escuchando esto, supongo que no logré salir. No es lo que quería. Pero si un día te encuentras ante la elección entre hacer lo que es seguro y hacer lo que es correcto, por favor, hijo, elige lo correcto, incluso si te cuesta. Porque esta insignia no significa nada si tienes demasiado miedo de usarla cuando importa». Nadie habló durante mucho tiempo después de que terminara. Cole finalmente dejó la cinta. No era perfecto, pero sabía quién quería ser. Willa se sentó en los escalones de la entrada más tarde esa noche, con las rodillas abrazadas al pecho. June se sentó a su lado, con la barbilla inclinada hacia las estrellas. Rusty yacía entre ellas, aún recuperándose, su aliento constante y cálido. «¿Crees que realmente salvamos a alguien?», Zrenia preguntó Willa. June asintió, con los ojos todavía en el cielo. «Creo que salvamos a más de uno». Rusty movió la cola una vez, como si estuviera de acuerdo. Willa sonrió, su voz suave. «Lo curioso es que creo que también nos salvaron a nosotras». A veces los milagros no llegan como relámpagos o grandes rescates. A veces llegan en forma de 2 manos pequeñas, un perro herido y la silenciosa decisión de hacer lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Esta historia nos recuerda que el coraje no requiere edad, y el amor no necesita riquezas para ser poderoso. Nos recuerda que en nuestras tormentas más oscuras, Dios a menudo obra a través de los menos esperados. A través de niños, de extraños, de aquellos que simplemente eligen la compasión. Quizás tú también tienes a alguien a quien proteger. Quizás tu acto de bondad de hoy es el milagro por el que otra persona ha estado orando. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, compártela con alguien que necesite volver a creer en la bondad. Comenta abajo. Nos encantaría conocer tu opinión y no olvides suscribirte para unirte a nosotros en la difusión de más historias que edifican, sanan e inspiran. Que Dios te bendiga a ti y a los que amas. Mantente a salvo, sé amable y nunca dejes de elegir lo correcto.